Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos aquí ya en la última semana y ha sido un placer poder estar compartiendo con ustedes los temas del Antiguo Testamento. Y en realidad, como iniciábamos esta materia, decíamos, el Antiguo Testamento no es un periodo de desgracia, sino es un periodo donde Dios muestra su fidelidad, muestra su amor hacia la humanidad. Y aunque la historia, ¿verdad?, de la creación comienza con todo bello, todo bueno, todo hermoso, vemos que el pecado entra en la creación y a partir de ahí tenemos una historia que pareciera que va de mal en peor. Sin embargo, Dios permanece fiel, Dios da gracia, Dios llama a Abraham, Dios hace un pacto con un pueblo, hace que un pueblo nazca de la nada. Y básicamente el Antiguo Testamento nos habla de la historia de ese pueblo, de cómo Dios eligió a Israel, cómo Dios lo formó, lo fortaleció, le dio sus pactos, le dio sus leyes, le dio principios y cómo a través de la historia, ¿verdad?, Israel pues también comete sus errores, comete sus pecados y aunque él falla al pacto, Dios permanece fiel. Y esa es la historia en realidad, la historia del pueblo de Israel, donde Dios nos muestra cómo ha elegido un pueblo y cómo quiere que toda la historia culmine. Los profetas en la última parte de esta historia del Antiguo Testamento nos hablan de promesas de Dios de restaurar todas las cosas, las promesas de Dios de establecer un reino sobre toda la tierra. Y entonces, ahora no solamente se trata de la historia de Israel, sino la historia de toda la humanidad. Y para poder entender el Nuevo Testamento, necesitamos primero que nada entender el Antiguo Testamento. Y es aquí donde toda esta historia, toda la teología, todos los libros, ¿verdad?, nos llevan a una culminación, a un clímax. Y entonces es ahí donde nosotros podemos ver cómo Dios ha preparado todo. Y bueno, la semana pasada estuvimos discutiendo acerca de un par de libros, un par de libros muy interesantes, y sobre todo estamos viendo la cuestión de los salmos y de cantares, ¿no? Y estos dos libros son muy especiales, uno porque nos muestra el amor de Dios, pero sobre todo nos muestra la condición humana. Y como han podido leer en los salmos, vemos salmistas que piden que Dios mate a sus enemigos, donde pide venganza. Y es muy interesante porque ellos dicen, acaba con el impío, acaba con el injusto, y al final le dicen a Dios, pero ten misericordia de mí. Y entonces, así es la expresión humana, realmente así somos, ¿no? Cuando cometemos errores, le decimos a Dios, ten misericordia de mí, pero cuando alguien más nos falla, pedimos que Dios eh, haga su voluntad, ¿verdad? Que Dios cobre venganza. En realidad, los salmos nos muestran mucho de cómo somos como seres humanos. Y bueno, el trabajo es poder escribir, ¿no?, cómo nos sentimos, qué es lo que Dios tiene para nosotros y que así podamos, más que nada, ir creciendo en la fe, creciendo en la vida cristiana. Y también discutíamos acerca de Cantar de los Cantares y mencionábamos, ¿verdad?, que por mucho tiempo se consideró una cuestión alegórica entre Jesús y la iglesia. Sin embargo, Cantar de los Cantares nos habla de una relación entre un hombre y una mujer. Y es lamentable, ¿no?, que dentro de la iglesia haya tantos problemas, ¿verdad?, de matrimonios, de infidelidades sexuales. Y la razón es que, por desgracia, cuando la iglesia es tomada por Constantino, surgen tres problemas, principalmente en la iglesia. Uno es el poder, otro es el dinero o las riquezas, y el tercero es el abuso sexual. Y entonces algunos cristianos, ¿verdad?, en un afán de querer evitar todo eso, se retiran, ¿verdad?, a los monasterios, se retiran lejos de los centros urbanos
Y entonces su propuesta es decir, bueno, en contra del poder me voy a hacer servil, ¿verdad? En contra del dinero voy a tener un voto de austeridad, y en contra de los abusos, ¿verdad? De relaciones sexuales y sexualidad, voy a tomar un voto de castidad. Y entonces se empieza a marcar, ¿no?, que la línea sexual está prohibida, está mal, es algo carnal, es algo malo. Sin embargo, Cantar de los Cantares nos dice todo lo contrario. Es algo que Dios ha diseñado, que Dios ha creado para establecer vínculo entre el esposo y la esposa, y que se debe de disfrutar, ¿no? Y entonces, lamentablemente, tenemos una tendencia a querer pensar que las relaciones sexuales tienen que ver con cosas mundanas, terrenales, que nos afectan. Sin embargo, Dios diseñó al ser humano para que esas relaciones sexuales en el matrimonio puedan bendecir y puedan hacer que ese matrimonio crezca y siga adelante. Y bueno, en esta última semana me gustaría terminar con el tema de los libros sapiensales. Y los libros sapiensales son muy, muy interesantes, porque tenemos tres posturas, bueno, más bien tres libros. El primero de ellos nos habla desde un punto de vista muy idealista, que es el libro de Proverbios. Y cuando leemos el libro de Proverbios, debemos de tener en mente que posiblemente lo hayan escrito desde la cúpula del poder. Si Salomón, ¿verdad?, lo escribe en su mejor época, en su mejor tiempo, realmente él no tiene carencias de nada, él lo tiene todo, y para él es muy fácil decir, trabaja y tendrás, ¿verdad?, recompensa. El problema es que pues Salomón hereda una herencia monetaria, una herencia de poder, una herencia de un reino, y en realidad él, podríamos pensar, no tuvo que esforzarse para trabajar, y aún así él habla acerca de esto. Entonces, este primer libro es bastante idealista porque nos dice, si tú haces esto y esto, el resultado será aquello. Y entonces, después, al final de la vida de Salomón, él escribe otro libro que es Eclesiastés. Y Eclesiastés es el lado pesimista, ¿verdad? Él dice, mira, yo ya hice esto, trabajé, busqué, me desgasté toda la vida, y la verdad, todo es que vanidad de vanidades, todo no tiene sentido. Y es interesante ver que el mismo escritor, ¿verdad?, por una parte es muy idealista, y en la otra, en el otro libro, es muy pesimista y está diciendo, de nada sirvió todo esto, de nada sirve aquello. Y entonces tenemos estas dos posturas que parecieran inconciliables. Por un lado, si tú haces las cosas bien, el resultado será bueno. Y por el otro lado, no importa lo que hagas, nunca serás satisfecho. Y entonces viene uno de los libros más enigmáticos del Antiguo Testamento, que se cree que es el más antiguo, pero que recoge precisamente esta problemática entre el idealismo y el pesimismo. Y tenemos a Job. Job es sabiduría no proverbial, es, por así decirlo, una historia que nos narra cómo Job hace lo que dice Proverbios. Hizo esto, oraba, hombre justo, no fallaba. Sin embargo, el resultado son calamidades. El resultado es algo que no esperaba. Y entonces su postura es, ¿de qué sirve la vida, verdad, si he hecho todo lo correcto? ¿De qué sirve la vida si he hecho todo lo correcto? Y por eso él en alguna ocasión dice, mejor hubiera sido que no hubiera nacido, porque por el problema que está enfrentando. Y en realidad este libro de Job concilia estas dos posturas, entre el idealismo de Proverbios y el pesimismo de Eclesiastés. Job nos ayuda a entender que vivimos en un mundo que está roto, en un mundo que está quebrado, en un mundo donde también participan Satanás, donde participan los demonios, donde también hay errores, donde también estamos faltos de conocimiento. Y entonces Job nos muestra la realidad del mundo. Tú puedes hacer lo correcto, pero como vivimos en un mundo quebrado, posiblemente te vayas a encontrar con problemas. De hecho, Jesús mismo, ¿verdad?, después en el Nuevo Testamento va a decir, en el mundo vamos a tener aflicción, en el mundo vamos a tener problemas. Aunque somos cristianos, aunque le creemos a Dios, aunque hacemos lo correcto, hay cosas que superan todo esto porque vivimos en un mundo quebrado.
Y entonces Job, ¿verdad?, termina de una manera maravillosa, porque Job va a exaltar la relación que debe de haber entre Dios y nosotros. Y este es el punto central de este libro, y sobre todo de la sabiduría. La sabiduría no es simplemente conocer más, la sabiduría ni siquiera es saber vivir bien. La sabiduría se trata de poder tener una comunión con Dios, que a pesar de que enfrentemos problemas, sabemos que estamos con Él, que a pesar de que todo vaya bien, no nos olvidemos que Él nos ha dado todas las bendiciones. Esa es la sabiduría, porque podemos entender que Salomón, a pesar de su sabiduría, él se alejó de Dios, entonces no fue sabio. Así que bueno, este es finalmente nuestro último tema. Espero que podamos reflexionar. Por ahí vamos a dejar un foro, hay una tarea final, y pues ha sido un gusto, un placer poder conocerles un poco más aquí a la distancia y por medio de estos medios digitales. Muchas gracias.